La Biblia relata una historia de Pablo visitando la ciudad de Éfeso. Apenas cuando salió Apolos, llegó Pablo y él encontró unos discípulos y les preguntó, ¿has recibido el Espíritu Santo? No, dijeron, ni han escuchamos quién es el Espíritu Santo. ¿En qué pues fue bautizado? En el bautismo de Juan. Pablo, anotando el bautismo de Juan, fue por el arrepentimiento de pecados. Empezó enseñando sobre Juan y su ministerio, anotando que Juan dijo que ha de venir uno que puede quitar los pecados del mundo. Se llama Jesucristo. Y enseñaba sobre el ministerio de Jesucristo, su evangelio, su muerte y su resurrección. Y los discípulos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo, después de su bautismo, puso sus manos en los hombros de los discípulos y oraba por ellos. Y cayó el Espíritu Santo y ellos hablaron en lenguas y profetizaron. Y luego Pablo llevó los discípulos a la sinagoga y quedó por 3 meses persuadiendo, disputando sobre el reino de Dios, hasta que unos de los judíos endurecieron de sus corazones. Y notando esto, Pablo llevó sus discípulos a la casa de Terano, donde tuvo una escuela, y Pablo quedó ahí en la escuela de Terano por 2 años, enseñando cada día sobre las palabras del Señor Jesucristo. Y todos en Asia han escuchado las enseñanzas de Pablo, tanto judeos y griegos. Y Dios en estos tiempos hizo milagros extraordinarios por las manos de Pablo, hasta que puso ciertos peñales en el cuerpo de Pablo y tocaba a los enfermos y se sanaron. Pablo echó espíritus malignos a salir los enfermos y muchas personas han llegado, incluyendo 7 hijos de un sacerdote judeo, se llama Esqueva. Y los 7 hijos eran exorcistas ambulantes y ellos se fueron intentando replicar la obra de Pablo, pero el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y todos los habitantes en Éfeso han escuchado lo que pasó sobre los hijos de Esquema. Y los habitantes en Éfeso empezó a responder, ellos renunciando sus religiones espiritistas y quemando sus libros de artes mágicas. Y si uno podría calcular todos los libros que han quemado, el valor asomaba a 50,000 pedazos de plata. Y Pablo, en el Espíritu, decidió y fue guiado a continuar en su misión a Jerusalén y por fin hasta Roma. Pero antes él quiso chequear y ver sus obras en Acaya y Macedonia. Mandando sus miembros de su equipo adelante de él, él quedó por un poco más tiempo en Éfeso. Había en Éfeso un platero, se llama Demetrio, que hizo réplicas del templo de Diana y ídolos de ella por su vivienda. Y Pablo y su ministerio han afectado y Demetrio era perdiendo mucho de su ingreso, hasta que molestó a un punto que él empezó criticando y hablando mal sobre los otros plateros, hasta los habitantes en Éfeso, criticando a Pablo, diciendo, mira Pablo que dice, los dioses que son hechos de manos de hombre no son dioses. Él está hablando mal sobre nuestro diosa Diana y la gente empezó a molestar por el mal hablar sobre la diosa Diana y la multitud asumaron y entraron al gran teatro. Pablo quiso entrar para defender su mensaje, pero sus discípulos y miembros de su equipo le frenó y entraron las multitudes en el teatro y muchos ni sabieron qué estaba pasando. Y por fin levantó un judeo, se llama Alejandro,
Y Alejandro empezó explicando sobre la obra de Pablo cuando las multitudes anotaron que Alejandro era un judeo y ellos empezaron gritando: grande es la diosa de los Efesios, vez tras vez con un volumen en una voz, hasta que por 2 horas nadie podría calmarse. Y por fin levantó un funcionario para calmar las multitudes, diciendo: cálmate, señores habitantes de Éfeso, estamos en un riesgo de una rebelión contra Roma. Si Demetrio tiene problema con Pablo, él puede llevarlos a las cortes para resolver en los sistemas que son establecidos. Pero para nosotros, todo el mundo conoce Éfeso, que es la gran guardiana del templo de Diana, la diosa que cayó de los cielos, de Júpiter. Entonces vaya a sus casas y se despidieron las multitudes. Y esto fue el relato de Pablo en Éfeso. Observarás el mes de Aviv y celebrarás la Pascua del Señor tu Dios. Porque en el mes de Aviv el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. La Biblia, desde la formación de Israel hasta su redención, hablaba en historias. Cuentos como la creación, la vida de Noé, la vida de Abraham, las profetas y el rey David, las profetas mayores, fue contada en historias. El día de la Pascua no era una excepción. Esto fue un tiempo anual cuando la familia judía se acercaba para recordar por medio de una cena lo que pasó mientras la familia contó la historia para preservar su historia de la nación Israel y su liberación desde Egipcio. Jesús también enseñaba en historias y les refería Jesús una palabra para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, especialmente cuando los judíos y saduceos, fariseos, rechazaban a Jesús. Él empezó enseñando en parábolas. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan empezó contando en su evangelio la historia de Jesús, tanto Marcos, Lucas y Mateo. Para recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Parte de la comisión para los discípulos fue para ser testigos, para contar historias de sus experiencias, lo que han visto. Mientras que dice Juan otra vez, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros lo hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Nosotros la hemos visto y damos testimonio contando historias. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro mismo enseñó la historia de Jesús. Nosotros también debemos estudiar la Biblia para contar su historia, la historia de Dios, su creación, de su nación, el pecado de su Hijo que llegó para perdonar nosotros, ofreciendo su gracia y propiciación para satisfacer la ira de Dios. Esto es la mejor historia que tenemos para compartir con nosotros. Y uno de los objetivos de la exégesis es estudiar la palabra de Dios para poder contar o relatar o compartir la historia. La mejor manera de hacerlo
es comenzar a estudiar en la estructura de la historia. Pasar del bosquejo a la historia o de la historia al bosquejo. A veces llega la pregunta, ¿dónde empezar? Nuestra tarea empezó para hacer un bosquejo. Pero sabe, podemos empezar nuestra tarea también para hacer la historia. Porque de la historia podemos formar el bosquejo. O del bosquejo podemos estructurar la historia. El Evangelio proclamó a través de la palabra de Dios. Punto principal. Subpuntos: Pablo bautizó los discípulos de Juan, Pablo enseñando en la sinagoga, Pablo enseñando en la escuela de Tirano. Anota, la historia sigue el bosquejo, pero el bosquejo sigue la historia. Contaremos la historia de forma inductiva, desde los subpuntos hasta el punto principal. Pablo bautizó a los discípulos de Juan, Pablo enseñando en la sinagoga, Pablo enseñando en la escuela de Tirano. El punto del Evangelio proclamando a través de la palabra de Dios. Hagamos la historia y contamos la historia en una forma inductiva, desde los subpuntos hasta el punto principal. El estudio de la historia bíblica proporciona el contexto concreto, y esto es donde tenemos que empezar cuando estamos enseñando la palabra de Dios, y esto es la razón que la historia tiene bastante potencia y poder en nuestra comunicación bíblica. Antes de procesar conceptos, procesamos la historia. Comienza a procesar el pasaje en el entorno concreto. Una vez que tengamos el contexto, podemos comenzar a procesar el pensamiento bíblico, teológico, el pensamiento teorético o abstracto. Las personas a las que enseñamos viven en un mundo práctico que necesita una teología práctica. Y comenzamos con una exégesis práctica para poder terminar en una teología práctica que tenga una aplicación concreta. En esta manera podemos estudiar para proclamar la misma estructura. Cuando memorizamos la historia, interiorizamos el texto. Procesamos la historia para poder involucrarnos mejor en el texto, para captar el contexto general, para captarlo por leer en perspectiva, para captarlo por escuchar, que nos da otro perspectiva. Y si aún no lo has hecho, escucha la historia de los hechos en YouTube. La dirección y el enlace es en la página web de Lección 1. Del relato de la historia al texto bíblico. Aquí son unos pasos para mover de la historia hasta el texto bíblico. Primero queremos escuchar la historia, leer la historia, conocer la historia, y después reconstruir la historia en nuestras propias palabras. Y con esto queremos contar, relatar la historia 2 veces a nuevas personas. Y esto nos ayuda a articular en nuestra voz la historia que estamos estudiando. Aquí podemos comenzar la exégesis oral. Eso es para decir que entramos exégesis con preguntas claves, primero empezando con la historia, y después, cuando no hay respuestas, podemos pasar a la exégesis textual para comprobar la historia y meterse más profundo en los detalles que la historia no contiene. Comparte la historia 2 veces. Pídele a la gente que te comparte la historia en la retroalimentación. A nosotros, eso es la reconstrucción. Que se comparte la historia entre ellos mismos en grupos pequeños. Puede empezar contando la historia, relatando la historia, observando de la lente de observación, preguntando lo que dice, lo que pasó, la escritura, en la historia.
Pregunta a las personas cuáles fueron las partes de la historia que les impactaron más. Estamos entrando en la interpretación. ¿Cómo impacta a mí? ¿Qué significa a mí? Y pregúntale a la gente, ¿qué podemos hacer para aplicar esta historia en nuestras vidas? La aplicación, practicando la historia. Aunque son preguntas entrando en la superficie del texto, el objetivo es engancharnos en la historia, nuestra mente, en la mente del orador, de la persona contando la historia. Queremos ilustrar la historia, encontrar palabras claves o imágenes que nos ayudarán a mantenernos enfocados. Vea ejemplos de las imágenes en nuestras notas. Buscan ilustraciones modernas que ayuden a conectar el presente con la historia en el pasado. Piensa en aplicaciones creativas como teatro, un drama, arte, una pintura y música para contar una canción o escribir una canción en que los estudiantes pueden utilizar sus dones para conectar la historia con su vida. Y vamos a ver que la historia va a crear una patrón, una modelo donde podemos enfocarnos y salir al texto y regresar a la historia y salir al texto otra vez. Estamos entrando el texto por medio de la historia y utilice las preguntas exegéticas en el relato y el texto bíblico. Cuando no tenemos suficientes detalles en la historia para responder a la pregunta, pasamos al texto. El contexto y los recursos externos para buscar la respuesta. Haz muchas preguntas. Concentra tus preguntas en los personajes del texto. Las siguientes preguntas están en 12 áreas que pertenecen tanto al autor como las personas de la historia. Al concurso general e inmediato, registra todas sus preguntas y respuestas para poder transferir sus respuestas al final a su resumen contextual. Esta ilustración es para mostrarle que el autor está hablando en dos voces, dos frecuencias en el mismo tiempo. Un voz que está hablando es su audiencia original. Puede ser la iglesia, puede ser una nación. En este caso es una persona, se llama Teófilo. Y también, mientras está hablando a Teófilo, está contando una historia sobre Pablo. Las dos personas que tienen algo en común porque eran de una clase más educativa, más de estatura más alta. Los dos eran líderes en su propio área. También buscamos la convergencia. Cuando la historia está hablando sobre la vida de su audiencia. Por esto tenemos preguntas. Por un lado, está hablando sobre quién, como quién escribió el libro, y sobre quién, como quién está, sobre quién está hablando el pasaje. Esto se baja bajo la misma categoría, pero está mirando en dos lugares diferentes. Esto yo estoy hablando de alta frecuencia y baja frecuencia, sobre el funcionario de Teófilo o el funcionario en Éfeso, en el teatro. Puede ver como las ondas de frecuencia que están hablando de un tema en la historia que impacta en la audiencia original. Esto va a ser un punto principal. Y tenemos que buscar nuestras herramientas. Tenemos herramientas de diferentes libros en nuestra biblioteca virtual y en su propia biblioteca. Espero que está empezando construyendo su propia biblioteca con
Quizás una Biblia de estudio es un buen lugar donde empezar, un diccionario bíblico, un diccionario de palabras como Vines bíblico, comentarios bíblicos, diccionarios teológicos que nos dan perspectivas de diferentes pasos y de diferentes perspectivas. Una atlas para ubicarnos en el contexto y una concordancia para encontrar palabras específicas y en pasajes bíblicos. También hay programas como eSword o Logos que tienen estos biblioteca virtual en su programa mismo, donde puede tener un sistema de cruz referencia entre dos recursos bíblicos. Entramos a las preguntas. Esto son los 12 áreas donde usted tiene que preguntar. Ahora estamos en Hechos 19, todo el capítulo. Podemos hacer las preguntas por secciones. Puede hacer por cada párrafo, pero va a ser un poco más práctico para responder a las preguntas bajo las secciones principales de enseñar de la palabra, demostrar poder y trabajar bajo la autoridad de Dios. Mira su bosquejo y hagan estas preguntas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué dice el texto acerca de los acontecimientos bíblicos, históricos y el contexto cultural? Estas son preguntas de investigación. Esto es por la lente, esta serie que viene de la lente de observación. Pregunta 1. Es sobre la pregunta ¿quién? ¿Quién está ahí? ¿Acerca de quién está hablando? Tenemos, recuerda, las dos frecuencias o las dos voces o las dos perspectivas donde tenemos que responder a la pregunta. La primera es sobre el libro, como el autor y su audiencia. El contexto general nos proviene las respuestas porque 19 es en la tercer viaje misionera, entonces no tenemos la respuesta aquí. Hay que ver su contexto general. Haz un chequeo del libro de Hechos como la introducción de la capítulo 1, la introducción de Biblia de estudio y vea que el autor escribió otro libro bien conectado, como los días antiguos, Lucas y Hechos eran como dos tomos de una historia. Entonces, puede ver en la introducción de Biblias de estudio, tanto en Hechos y en Lucas, para ver la interrelación entre los dos libros sobre el autor y su audiencia. ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Y a quién le está escribiendo? ¿El autor escribió otros libros? ¿Hay algún detalle específico sobre el autor que conozcamos que prueba ayudar a entender su perspectiva? Obviamente estamos hablando de su contexto general, entonces no va a encontrar en Hechos 19. Esta pregunta es por su contexto más amplio. El segundo, mismo tema, es para Hechos 19. Y en estas preguntas sobre su texto tiene que tener las secciones, porque es muchos versículos, todo el capítulo de 19. En este caso, sabemos que tenemos 3 secciones de 19 bajo las palabras claves de la palabra de Dios, el poder de Dios y la autoridad de Dios. Entonces, pueden repasar estas preguntas quizás por las 3 secciones para no confundirse de hacer una pregunta por tanto cobertura, por tantos versículos. Esa es mi sugerencia. Las personas sobre quién está escrito el libro y quiénes son los caracteres principales sobre el libro que está escrito. Las personas que están presentes, mencionadas o implícitas en su pasaje, cómo se describe, qué características tienen. Lista todas las personas, sus nombres o descripciones se dan. Personas implícitos, quizás no están ahí, pero está conversado. Juan el Bautista no están ahí, pero está mencionado. Personas
son seres humanos, puede ser espíritus elegidos o caídos, ángeles o demonios, y puede ser las personas de Dios mismo en su Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué temas? ¿Qué? Hablamos del tema o los temas que aborde el libro y su texto. ¿Qué pasó en el libro? ¿Sobre qué es el libro? Nota repeticiones de eventos o ideas o contrastes y relaciones en el contexto que son más amplios. ¿Cuál es la secuencia o estructura? Consulte su bosquejo. Nota conflictos, eventos especiales, enseñanzas, formas literarias, ideas o palabras claves que pertenecen a su contexto, a su teología o cosas de esto. ¿Qué es el tema? Tema que aborda el texto. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo? Estamos hablando de fecha, fecha del libro y fecha del evento. El libro es cuando escribió, el evento es Pablo's visita. Puse esto en las dos frecuencias, alta y baja. ¿Cuándo? ¿Qué fecha fue el evento de Pablo's visita en Éfeso? El tiempo del evento. ¿Dónde encaja la historia de la línea de tiempo cronológica en la Biblia histórica? Ya tenemos una Biblia secundaria, la Biblia de estudio cronológica. Moisés escribió sobre el pasado en la mayoría de sus libros, ¿no? Juan está escribiendo sobre el pasado en su Evangelio, el futuro en Apocalipsis, y el presente en Primero de Juan. ¿Por qué? ¿Qué es el propósito, la razón por qué se escribió el texto? ¿Cuál fue la razón o la ocasión de escribir este libro? ¿Qué es el propósito? ¿Por qué escribió el autor? ¿Hay algún problema, una enseñanza específica que quiere comunicar, un evento o momento importante para recordar o prepararse? ¿Dónde? La ubicación, el lugar donde encaja el libro. Estamos en capítulo 19, estamos en el tercer viaje misionero, estamos en Éfeso. En nuestro pasaje hay otros libros escritos que relacionan con los temas de nuestro capítulo, donde se desarrolla la historia. ¿Cómo? Las expectativas y respuestas, ¿cómo está respondiendo? Puede ser las personas adentro del texto y puede ser las personas que el libro fue escrito. ¿Cómo respondió? No sabemos mucho de Teófilo, pero sabemos de los habitantes de Éfeso. ¿Cómo se respondieron las personas en esto? Vamos a algunas preguntas de interpretación. ¿Qué significa el texto? Es la pregunta. ¿Qué significa el texto a la luz del contexto bíblico histórico? ¿Dónde? Otra vez, pero eso no es ubicación. Esto es dónde está la historia en el contexto cronológico de la historia bíblica, la época, la dispensación, el pacto económico, conciencia, ley y gracia. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo y cómo está actuando en hechos, ¿dónde está en el contexto cronológico en nuestra historia cristiana? Porque sabemos que en Hebreos 1:1, Dios en su obra fue diferente en los profetas y en el tiempo de su Hijo. Hay una diferencia en el tiempo de su Espíritu. Hay una diferencia en la manera que el Espíritu Santo obra hoy. Hay un contexto bíblico que es distinto a este pasaje, o que este pasaje conecta con otros pasajes del libro o otros libros. ¿Cuál es el contexto histórico general que ayudará a orientar al lector hacia el libro, a juntar un bosquejo del contexto general? En esto es su contexto de 18 hasta 21 y más luego vamos a elaborar un bosquejo más general para entender qué está pasando en el mundo gentil, en el mundo romano, griego más general. Ese es el contexto histórico. ¿Qué es el contexto cultural? Hay referencia, hay costumbres, leyes, prácticas, fiestas religiosas, rituales,
Hay prácticas o costumbres culturales que se relacionan con el significado histórico arriba. Cuando hablaba de días especiales, de ritos como bautismos, cuando estamos hablando de Diana, cuando estamos hablando de Demetrio, estamos entrando diferentes culturas en un capítulo, incluyendo los judíos que quizás tienen nombres griegos. ¿Qué está pasando en esta época de la historia? A veces tienen que ir a las notas de estudio. Cuando ya tienen primero citada en su Biblia, buscan más información en el diccionario teológico. Tiene mucho de contexto sobre palabras claves. Hay libros históricos general que habla de la perspectiva de Josefo, es un historiador. Otros de historias seculares que hablan de Roma en el sentido de su religión, aparte de la perspectiva bíblica. ¿Y por qué dice algunas Biblias Artemisa y otros Diana? El contexto lingüístico, literario, teológico. Estas preguntas están aquí porque estamos bajo preguntas claves, pero van a relacionar con sus pasos en el futuro. Pero aún no han llegado ahí. Puede ver que el contexto histórico está guiándonos a textos específicos que hablan sobre una figura de lenguaje, tono emocional, un paralelismo o una poesía. Puede ser palabras claves. Esta palabra tiene bastantes repeticiones. Tal vez es una palabra clave. Pero esta palabra es solo usada una vez en todo el libro, quizás toda la Biblia. Puede ser clave. Anotamos ahora para regresar más después, cuando entramos al paso de conceptos claves. Preguntas de contextualización que hablan más de la lente de la aplicación. ¿Cómo puedo entender, aplicar o presentar esta enseñanza hoy? Tenemos que recibir el Espíritu Santo en la misma manera de tiempo de Hechos en años 62 en comparación de hoy. A veces tenemos que ver más en el próximo paso diferencia de concepto según su contexto. Mismo concepto, diferente contexto puede resultar en una diferente aplicación. Anotamos ahora el contexto, el trasfondo, el entorno de lo que está pasando para regresar más luego y ver si tenemos el mismo trasfondo, el mismo entorno hoy. Y si no, ¿cómo podemos distinguir la diferencia en la aplicación? Esto se enfoca en conceptos claves, análisis léxico sintáctico donde fluye ideas en la próxima lección. El contexto bíblico histórico cultural, CBHC, del pasaje, entiendo el mismo hoy como fue entendido en los tiempos bíblicos. El significado original del contexto bíblico histórico cultural del pasaje tiene el mismo significado hoy. ¿Cómo comunicaría el significado original del contexto bíblico, histórico, cultural del pasaje a nuestro contexto contemporáneo? ¿Qué necesito entender en los siguientes pasos exegéticos para responder a esta pregunta? Recuerda, no saltamos a aplicar literalmente un concepto bíblico sin entender su contexto. Eso es la hora en este paso, entendiendo el contexto. En el próximo paso, identificando el concepto que fluye de este contexto. Estamos hablando mucho de bautismo, o de milagros, o la recepción del Espíritu Santo, cómo tener una obra bajo la autoridad de Dios. Antes que podemos responder en la aplicación hoy, hagamos un estudio bien para entender cómo entendieron las personas en la historia y escondido atrás de ellos la audiencia original, diálogo.
Entonces sería bueno entender el mundo de un funcionario romano en el año 62 y su cosmovisión y su manera de procesar esta historia antes que aplicamos a nosotros. Esto es su resumen contextual, el formato. Usted va a tener primero su historia formado, estructurado, practicado, compartido, explorando preguntas general de exégesis hasta preguntas específicas, entrando al texto. Ya tiene una lista de preguntas de 12 temas sobre el autor, sobre los caracteres en la historia, los personajes. Ahora, de las respuestas de sus preguntas estratégicas, sus preguntas exegéticas, usted va a tener un grupo de respuestas que puede llenar en su resumen contextual. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué es el nombre del libro y el texto que estamos estudiando? Y ya tenemos el nombre de libros hechos y estamos estudiando el capítulo 19. ¿Ok? Esto es medio obvio, pero es para codificar, poner en un catálogo más luego. Necesitamos esta información. ¿Quién es el autor? Ya tenemos esto en las primeras preguntas. ¿Quién escribió el libro y sobre quién? Entonces, usted va a borrar la descripción y llenar la respuesta de su archivo, de sus preguntas estratégicas. Fecha, ¿cuándo fue escribió el libro? A veces hay unos libros que no tienen una fecha exacta o no sabemos la fecha o es en discusión. Por ejemplo, el libro de Éxodo. Algunos piensan que está escrito mucho más tarde, otros más temprano. En su Biblia cronológico esto va a mencionar y también en el Biblia de estudio, en la introducción, puede ver las discusiones. El autor también, por ejemplo, de Hebreos, no está fijo, incluyendo Lucas, no está nombrando en el libro. Más tenemos esto por la forma literaria, cómo estaba escrito, cosas de esto, y cómo Lucas se refiere a él mismo en el pasaje. ¿Dónde fue escrito el libro? Tiene que buscar. Está escrito de Éfeso, de Roma, de Jerusalén. ¿Sabemos nosotros? ¿Qué pensamos? Hay diferentes perspectivas. ¿Cuáles son? Audiencia. ¿Quién era la audiencia a la que estaba escribiendo? ¿Había otras personas, culturas presentes más allá de su audiencia? Estamos hablando de la frecuencia baja ahorita, no de la historia, pero de las personas que fue destinado este libro. El lugar sobre fue escrito su pasaje, donde pasó los eventos detallados en el libro, el pasaje tratado. Ahora estamos hablando de el lugar en Hechos 19. ¿Dónde estamos? El propósito. ¿Cuál es el propósito y ocasión que motivó el autor a escribir el libro y su pasaje? ¿Había algún problema específico que estaba abordando? Puede ver las respuestas van a ser en sus 12 temas de preguntas. Hablando de temas, ¿cuál es el tema general de su pasaje? Incluye subtemas. Este tal vez su bosquejo va a ayudarlo. Palabras, frases, conceptos claves. Aunque no estamos en el paso de conceptos claves, está llegando a la superficie algunos conceptos, palabras, frases que va a tener anotado por el próximo paso. ¿Cuáles son las palabras, frases o conceptos? Mirando por mirada, por repetición de temas, por conceptos, repetición de conceptos. Hay unos contrastes, ideas paralelas que luego se desarrollarán en la siguiente fase.
Estamos en este punto solo para identificándolos, anotando repeticiones de palabras, conceptos, eventos. Eran los eventos o conceptos claves que sube a la superficie para anotar cuál a estudiar más profundamente en los siguientes pasos de exégesis. Elementos culturales, claves, históricos. Hay costumbres, tradiciones, religiones específicas tratadas en el libro o esé implícito que ayuda a entender el texto. Las personas o lugares o eventos o lugares están fuera de su texto o libro. Elementos lingüísticos. Hay tipos de literatura, figuras del lenguaje, o tonos emocionales que es importante notar para ver más luego. Elementos teológicos. Ha notado temas o principios teológicos para anotar para su estudio más luego en la análisis. Puede ver cómo las preguntas entran en una fase y está tratado en otra fase. A veces, cuando estamos en contextos claves o formas literarias, tenemos que regresar a los contextos para entender el origen de la idea o la cosmovisión o la práctica. En Efesios 6:12 está hablando que nuestra lucha no es contra carne y sangre. El contexto es en Hechos 19, para ver la gravedad, cómo está enfatizado el mundo de espíritus, demonios, artes negras. Elementos distintos al libro y su pasaje. ¿Cuáles son las cosas que son distintas a este libro que no son encontrados en otras partes de la Biblia? Elementos que pegan con otros libros, el opuesto, ¿no? Ha notado asuntos en su pasaje que son amplificadas o mencionadas en otros pasajes, en hechos o otras partes de la Biblia. Esta parte tal vez necesita los cruces de referencias, un sistema en su Biblia que está diciendo, oh, esto está mencionado por aquí o por acá, un comentario, una nota de estudio. Y poco a poco, cuando usted está más entrando exégesis en otros libros, usted mismo va a tener enlaces en su mente. Ya leí esto en otro libro. Los evangelios son paralelos, ¿no? Especialmente Mateo, Marcos y Lucas, muy parecidos. Juan es un poco aislado. Pero aún en Juan hay cosas que están pasando paralelo que podemos ver uno para ampliar, para amplificar una perspectiva del otro. Bosquejos y gráficos. Inserta una copia de sus bosquejos y gráficos en Hechos 19. El contexto inmediato de los viajes misioneros de Pablo y el bosquejo general del libro de Hechos. Usted va a estar trabajando. Cuando digo gráfico, es su historia. Cuando digo bosquejo, es de la tarea de lección. Una mapa incluye una mapa de los viajes misioneros de Pablo que pertenece al contexto. Ok, por su resumen contextual, son 3 cosas y 3 pasos. Primero, mantengan todas sus preguntas y respuestas en un archivo o cuaderno para tener en un lugar. Agregarás tu currículum contextual en los 4 pasos exegéticos. Utilice la plantilla en sus notas como guía. Ok, esos son los 3 pasos para su tarea. Escribe su historia, compartir tu historia y procesa tu historia con un grupo. Eso es donde empezamos. Desde su bosquejo hasta tu historia, o si hizo al revés, si empezó con tu historia para elaborar su bosquejo. Esto estamos hablando de tu historia. Queremos compartir tu historia con otros. Primero, escribirla para su propio encuadros, para su propio instrumento, sus propias notas.
Intenta memorizarlo, compartir tu historia en un grupo pequeño o grande y empieza a procesar. Empieza a procesar tu historia en un grupo. Pídale que ellos reconstruyan la historia. ¿Qué fue las partes que le gustó? ¿Qué fue las partes que no le gustó en la historia? Y cómo puede aplicar porciones de esta historia a sus vidas. Empieza con las preguntas exegéticas. ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Sobre la historia. Y cuando no hay respuesta en la historia, entra en el texto. Regresa a la historia cuando necesita su cuadro. ¿Dónde estoy? En sección 1, sección 2, sección 3 de proclamando el Evangelio por la palabra de Dios, o por el poder de Dios, o bajo la autoridad de Dios. Hace sus preguntas bajo estos 12 preguntas, bajo estas 3 secciones grandes. Esto empecé en las notas un ejemplo por los subpuntos o puede hacer por su punto principal. Responde a las 12 áreas de preguntas. En verdad son más de 12, ¿no? Son los áreas. Y los 12 áreas tienen 2 lugares. Un área es el autor, otro área es la historia misma. ¿Quién escribió? Sobre quién está escrito. ¿Dónde escribió el autor y dónde está en la historia? ¿Cuándo escribió en la historia en tiempos de Pablo y cuándo escribió como fecha? Cosas de esto. Y utiliza la plantilla como guía para transferir sus respuestas de sus 12 preguntas, 12 temas de preguntas, y comenzar a llenar y completar su resumen o repaso contextual. Esto es su tarea. Voy a tener una guía para pasar estos pasos en la página web y vamos a tener un reporte de tarea también. En estos, sobre el video, sobre la guía y sobre su reporte. Y si ustedes hacen sus tareas anterior, puede ir también a la comunidad de práctica. Ya tienen diferentes respaldos para cumplir a su tarea. Espero que este le ayude, que Dios te bendiga ricamente. Adelante para caminar en su palabra, para permanecer en Cristo.